Gracias, que el Señor les bendiga, iglesia. Amén. Qué bendición estar en este lugar para atender el mensaje. El mes pasado estuve aquí y venía por compromiso de una boda. Y pues tal vez recuerdan que hace un mes fue el super cierre, dos fines de semana. Estuvo cerrado completamente la ciudad y me tocó precisamente ese fin de semana de super cierre, así que la boda se pospuso para este mes. Y esa es la razón por la que volví a viajar, a estar con ustedes. Y aprovechando que voy a compartir o que voy a oficiar una boda más tarde, mi papá me invitó para compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Y estoy muy contento de poder estar aquí y de poder compartir la palabra del Señor. Como decía mi papá, estamos pastoreando en la ciudad de Mazatlán. Ya 2 años y medio allá, se pasa rapidísimo el tiempo. 2 años y medio, el Señor ha sido bueno con nosotros. Nos ha bendecido, está abriendo camino, abriendo puertas de una manera interesante y estamos contentos con lo que Dios sigue haciendo dentro de la ciudad y con el Evangelio en aquel lugar. Quiero aprovechar el momento para enviarles o darles más bien un saludo de parte de mi esposa y de mis 2 pequeños y del tercero o tercera que viene en camino, que me pidió mi esposa que les saludara, que les mandara un abrazo, que los extraña mucho y que espera pronto poder estar aquí para gozarse. Y habiendo dicho esto, pues, ¿qué les parece si vamos a la palabra? Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Herederos. Y voy a pedir que vayas conmigo en tu Biblia a Romanos capítulo 8, versos 15 al 17. Romanos capítulo 8, versos 15 al 17. Vamos a estar leyendo la palabra y estar extrayendo las verdades y el mensaje que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este día. Muy bien, dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, ¿qué dice? De adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y vea lo que dice el verso 17: y si hijos, también ¿qué? Herederos. Y luego fíjese lo que dice: herederos ¿de quién? De Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, te damos gracias esta mañana, te damos gracias en esta hora porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque tu presencia está en este lugar y porque podemos disfrutar de tu unción sobre nuestras vidas. Hoy que nuestros corazones y nuestras mentes están alineadas a ti, pedimos que tu palabra pueda hacer este efecto espiritual en nosotros. Que tu palabra nos desafíe, pero también que nos dé entendimiento y que tu dulce presencia nos abrace este domingo, Señor. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, iglesia? Pablo, después de una conversión atípica, tal vez recordarán ustedes en la historia que Pablo, antes de ser Pablo, es conocido en la historia como Saulo de Tarso. Y lo que se conoce de Saulo es que fue un excelente estudiante, un aprendiz impresionante, alguien que dominaba y podía maniobrar dentro de la estructura y de todos los escritos de la ley. Una persona que conocía de pie a pa todo lo que la palabra decía, pero que cuando llegó el Mesías y cuando llegó Cristo, él se rehusaba a creer que Jesús era el Cristo. Él se rehusaba a creer esto y se levantó, y era tanto su coraje que empezó a perseguir cristianos, a asesinar cristianos, a lastimar a personas que proclamaban su fe en Jesús. Pero después de esta conversión atípica, donde el mismo Señor se le aparece, él termina rendido en el suelo y declarando su fe y preguntándole al Señor: ¿qué voy a hacer entonces? Dios le da las instrucciones, Pablo es bautizado, Pablo se convierte, y a partir de ese momento, con todo el conocimiento que ya tenía, pero ahora bien dirigido en la verdad,
empieza a predicar, empieza a testificar, empieza a hablar de Cristo. Tal vez recordarán ustedes que en la vida de Pablo las cosas no fueron tan sencillas. Podemos decir que fue más difícil para Pablo haberse convertido dentro del plano terrenal, porque mientras era perseguidor había personas que le ayudaban. Pablo no batallaba para conseguir cartas de las autoridades para perseguir cristianos, pero cuando se convierte en cristiano y empieza a predicar a Cristo, ahora las personas lo persiguen a él. Pablo es golpeado, lastimado, encarcelado, humillado, desnudado frente al público. Pero en medio de todo esto, Pablo alcanza a entender lo que su dulce Salvador ha hecho por él. Y él alcanza a entender que Cristo le ha redimido de todo pecado. Y en medio de esto, con esta experiencia de salvación tan impresionante, y con esta gracia de Dios y dirección del Espíritu Santo, entonces Pablo empieza a escribir cartas a las iglesias. Y la carta que le escribe a la iglesia de Roma es impresionante, porque les está dando conceptos muy importantes. De hecho, los teólogos han referido que la carta a los romanos es una de las cartas más complicadas en cuanto a teología, de los conceptos que tiene, de las verdades que tiene. Pero hablando de esta porción, quiero que nosotros abracemos las verdades que esta palabra nos enseña. Ahora, quiero comenzar diciéndote esto. Muchos en el mundo piensan que son hijos de Dios. Y la Biblia es bien clara en este sentido. Y nos enseña que hay una marcada diferencia entre creación e hijos. Permíteme decirlo así. Todas las personas son creación de Dios. Dios los ha creado. Pero la Biblia dice que solamente los que tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios son aquellos que han puesto su fe en Jesús. Dice Juan capítulo 1, verso 11 y 12. A lo suyo vino, hablando de Jesús, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Ellos dijeron: no es el Mesías que esperamos, no es la forma que estábamos esperando, así que rechazamos rotundamente a ese Jesús, hijo del carpintero. Pero dice Juan, mientras es inspirado por el Espíritu Santo, mas a todos los que le recibieron, a los que sí pusieron su fe en él, a los que creyeron en él, a los que lo declararon como Señor y Salvador de sus vidas, dice: a todos ellos, a todos los que creen en su nombre, escucha bien lo que dice Juan, les dio la potestad. Hay una potestad para ser hechos hijos de Dios. Entonces hay una diferencia marcada. Todas las personas son creación, pero aquellos que han puesto su fe en el nombre de Cristo han podido acercarse y han podido tener esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, esperemos que este mensaje funcione y sirva para los que dudaron. Porque si hemos creído en el nombre, el único nombre que puede darnos salvación, entonces hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos adoptados, dice Pablo mientras le escribe a la iglesia de Roma, entonces ya no estamos llenos del temor o del espíritu del esclavo. El espíritu del esclavo era ese: atender a su amo y cumplir todas las implicaciones que el amo decía. Pero el esclavo tenía el temor de que si en algo fallaba, si algo se descomponía, si algo rompía o si algo no atendía, él tenía el temor de las consecuencias que iba a pagar con su amo. Entonces nota que el esclavo está trabajando con el espíritu del miedo. Al esclavo le dice: necesito que muevas este artefacto que es el más costoso de mi vida. Y el esclavo lo va a mover con miedo, porque va a decir: si llego a romper esto, mi amo me va a hacer que lo pague, o me va a mandar matar, o va a hacer cualquier cosa por mí. Y el esclavo se movía con este espíritu de temor. Pero me gusta lo que Pablo le está enseñando a la iglesia, porque le dice: si ahora somos hijos de Dios, si hemos recibido la potestad, si hemos sido adoptados por Dios, entonces el espíritu de esclavitud sale de nosotros. Ya no hay temor por cumplir las reglas, ya no hay temor por cumplir los mandamientos. Nota cómo las personas en un estilo de vida espiritual quieren hacer como compromisos para con Dios, quieren hacer buenas obras para con Dios. Hay muchas personas que vienen a la iglesia para cumplir su responsabilidad espiritual de decir: ya vine el domingo a la iglesia, en toda la semana puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Pero como en la semana hice cosas tan terribles, como en la semana hice cosas que me afectaron en mi conciencia, tengo que ir el domingo para limpiar mi conciencia y el lunes empezar a hacer otra vez todas esas cosas. Y pensamos que el venir a la iglesia es hacer cosas buenas, que el ofrendar, diezmar es hacer cosas buenas, que dar el alimento a los necesitados es hacer cosas buenas.
y tratamos de poner la balanza. Bueno, hice este pecado, pero también ayudé a un pobre. Bueno, cometí o dije estas palabras que no tenía que decir, pero el domingo estuve ahí en la iglesia. Nota que el esclavo lo hace con temores, que no vaya a ser que Diosito se vaya a enojar conmigo por todo lo que hice. Mejor voy a la iglesia. No vaya a ser que Diosito se vaya a enojar conmigo y me quite el trabajo. Mejor doy mi diezmo y mi ofrenda. El esclavo actúa desde el temor. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia: eres hijo, ya no eres esclavo. Ha cambiado tu potestad, ahora tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hay personas cumpliendo mandas, haciendo sacrificios, repitiendo oraciones, porque viven bajo el temor de la esclavitud y están tratando de acercarse a Dios con temor de esclavos y no con amor de hijos. Hebreos capítulo 4 verso 16 nos dice: gracias al sacrificio de Cristo, nos da esta invitación y nos dice: acerquémonos pues. ¿Cómo? Confiadamente, no con temor de esclavo, sino con amor de hijo, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué alegría es estar en un lugar donde tienes confianza. ¿Alguien puede decir amén a esto? No sé si te ha tocado estar en comidas donde el ambiente es incómodo, donde sabes que uno con otro está peleado y te toca estar ahí. Y luego la situación se empieza a poner tensa y volteas a ver y ya uno le está haciendo cara al otro, y tú por dentro: Señor, que esto salga bien y que no se vayan a golpear estos con cachetadas santas ni nada de eso, Señor. Y es incómodo, tú estás comiendo y como: ya quiero que termine este tiempo, porque se siente tan incómodo, no hay confianza aquí. Ni siquiera puedo expresarme ni platicar cómo me fue en la semana. Pero qué alegría, qué bendición es cuando hay confianza. Cuando podemos acercarnos con las personas y decirles: ¿sabes qué? Me siento cansado, me siento triste, me siento atribulado. Y cuando hay esta confianza, entonces uno se puede acercar sin el temor de que lo critiquen, de que lo rechacen. Tú puedes llegar con tus papás, con tus amigos, y si el día ha sido incómodo, difícil, llegas con papá o llegas con mamá y le dices: ¿sabes qué? Tuve un mal día. Y ellos te van a recibir con un abrazo, te van a recibir con una comida calientita. Si estás cansado, te van a decir: ve a descansar, hijo. Cuando llegamos con ese espíritu de hijo, podemos acercarnos confiadamente, no con el temor de la esclavitud, sino con el amor de hijo. Y es tal la confianza que dice Pablo a los romanos, que podemos decirle: Abba. Y esta palabra en nuestro castellano traducido sería como decirle: papi. Aquellos que hemos experimentado este sentido de confianza y de amor con nuestros padres, hemos llegado a tal ternura de poder mencionar y poder decirles: papi, mami. Porque es tanto el amor y tanta la ternura que decirle madre o padre o mamá o papá sentimos que queda corto. Y Pablo está diciendo: mira, es tal la confianza que tienes para con Dios, que ahora el Espíritu te ayuda para que tú puedas decirle: papi, vengo cansado, vengo atribulado, vengo presionado, pero vengo contigo, papi. Vengo contigo, papá, para ser abrazado, para ser arropado. Ahora, sorprendentes enseñanzas se desprenden de esta realidad y de este fascinante cambio que experimentamos a través de nuestra fe en Cristo. Somos hijos de Dios. Y Pablo le está hablando a los romanos porque los romanos entienden un concepto muy importante: adopción. Tal vez los judíos no entendían de igual manera como los romanos este concepto de adopción. Pero recuerda que Pablo estaba escribiendo una carta a la iglesia en Roma para aquellos judíos o para aquellas personas que habían entregado su vida pero que estaban residiendo en este lugar. Entonces, culturalmente Roma entiende perfectamente lo que es la adopción. Y desde este contexto romano, desde este principio de adopción, es interesante ver cómo Pablo va determinando las verdades que quiere compartir con la iglesia. Un término común y en el parámetro histórico, solamente para ubicarnos en la historia. Tal vez han escuchado hablar de Julio César, emperador romano. Y la historia dice que Julio César nombró a Octavio. Y cuando escuchamos Octavio, tal vez dentro de la historia, para los que les gusta la historia, no es tan conocido, tan reconocido. Pero Octavio llegó a ser el emperador Augusto. Y lo que llama la atención de la historia es que Julio César nombró a Octavio, el que fue emperador Augusto, hijo
y heredero personal de él por esta posición legal de la adopción. En la historia, el emperador Augusto era sobrino nieto de parte de su mamá, de parte de Julio César. Es decir, era un sobrino nieto alejado. Pero cuando Julio César vio el potencial que Octavio tenía, él dice: yo quiero heredarte como hijo, para que toda la posesión que yo tengo, para que todo el renombre que yo tengo, para que toda la autoridad que yo tengo pueda delegártela a ti. Porque si eres mi sobrino nieto, entonces nada de esto te va a tocar. Pero tienes el potencial, tienes la madera, tienes la forma de convertirte en un excelente emperador. Así que para que puedas convertirte en emperador, necesito adoptarte. Y desde la posesión legal, entonces adopta a Octavio y este se convierte en el emperador Augusto. Y me llama la atención porque a eso se refiere Pablo. A eso quiere llegar Pablo cuando le está escribiendo a la iglesia. A que la iglesia pueda entender la posesión legal, no por voluntad humana, sino por voluntad divina, de que somos hijos y no esclavos, de que somos hijos y no nietos lejanos, de que somos hijos y no sobrinos lejanos, de que Él nos ha adoptado y entonces la herencia es inmediata, de que Él nos ha adoptado y entonces el favor es inmediato, de que Él nos ha adoptado y el espíritu de temor ha salido de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es el amor del Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo que nos da salvación. Y como si esto fuera poco o no fuera suficiente, Dios decide adoptarnos. No solamente tienes salvación para poder disfrutar y vivir la vida eterna. No, en medio de este plano terrenal, Dios ha decidido adoptarte como hijo, hacerte su posesión, para que seamos amados, hijos e hijas dentro de los linderos de Dios. Pero entonces, desde esa perspectiva legal, nos deja ver que su tierno amor va más allá, porque el Padre desea que sepas las grandes bendiciones. Y a lo mejor esta palabra te suena difícil, pero es lo que la Biblia enseña. El Padre desea que tú sepas las grandes bendiciones que mereces por ser hijo. No que mereces por tus logros, no que mereces por tus pensamientos, no que mereces por lo bueno que eres en algo o en otra cosa. No, lo que mereces por el simple hecho de ser hijo. Y el Padre quiere que tú sepas, porque el asunto es que muchas personas pueden vivir su fe, pero no han entendido, no han abrazado el concepto de que son hijos de Dios, de que en el cielo tienen un Padre celestial, que tienen un Padre que está atento a sus necesidades y que quiere lo mejor para sus hijos. Primera de Juan capítulo 3 verso 1, la primera parte dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Mira con cuánto amor te ha amado el Padre, para que entiendas que no eres esclavo, no eres sobrino, no eres primo, no eres nieto, eres hijo de Dios. La línea es directa con Dios. Y es tanto el amor del Padre que ha decidido que sea llamado hijo de Dios. Romanos capítulo 8 verso 17, la primera parte dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este es el sentido lógico de la adopción. La posición de hijo te hace heredero. Eso es lo que Pablo quiere dejar claro. Eso es lo que Dios quiere dejarnos claro a través de la palabra. La posición de hijo te hace heredero. La posición de hija te hace heredera. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: soy heredero. Ayúdame, voltea y dile esto: soy heredero. Soy heredero. Ahora, si la posición de hijo nos hace herederos en el sentido más básico, en la lógica más inmediata, esto quiere decir que hay una herencia. ¿A cuántos les gustaría recibir una herencia? Levante la mano. Si no quiere, usted me dice para contactarme con sus familiares y que pase la herencia para acá con uno. Pero creo que a todos nos gusta. Todos queremos recibir una herencia. Y evidentemente
La herencia que pueda recibir un nieto no es igual a la herencia que puede recibir un hijo. Y en el sentido de posesión de hijo que nos hace heredero, entendemos que existe entonces una herencia. Una herencia que está reservada para un futuro. Y va a decir, pues así que chiste. Esto queda nada más en el aire y es una herencia para el futuro. Sí, pero pues el asunto es que yo estoy viviendo ahorita, pastor. Y el futuro pues yo no sé. El detalle de la escritura y de las buenas nuevas es que en este sentido lógico de entender que hay una herencia y de entender que esta herencia está reservada para el futuro, la palabra nos enseña que es una herencia que podemos disfrutar desde hoy. Y la podemos disfrutar desde hoy porque es una herencia que no termina. A diferencia de las herencias económicas, de propiedades, de terrenos que puede haber en este tiempo, esas herencias terminan. Puede haber una necesidad y tú vendes la propiedad que te heredaron y ese dinero se esfuma. Pueden darte una cantidad. Recuerdo que teníamos un amigo aquí en la iglesia en común y él recibió una herencia y alguien le dio una buena cantidad de dinero, y por no saber administrar esta herencia compró un carro, y el carro que compró se adelantó, no era un buen carro, le metió muchos problemas, lo tuvo que llevar al mecánico, el carro se descompuso. Un carro descompuesto lo tuvo que vender obviamente a un valor mucho más económico. Terminó comprándose un carro de muy mala calidad, se le descompuso, terminó vendiéndolo, compró una computadora pequeña, y para no hacerle la historia tan larga, una herencia de una muy buena cantidad de dinero terminó en un cinto. Lo último que compró él con esa herencia fue un cinto, y ahí terminó su herencia. El asunto es que las herencias, si no se administran, se acaban, se van, se desaparecen. Pero la herencia que tenemos prometida es una herencia que podemos disfrutar desde hoy, y que la ventaja es que por más que la disfrutemos hoy, no se acaba. Mira, los elementos que acompañan a la herencia son dos. Y probablemente usted puede decir, bueno, pues sí, es el sentido básico, pero esto nos ayuda a entender detalles impresionantes. Los dos elementos que acompañan a la herencia es, número uno, el testador, y número dos, los herederos. Si no hay testador, no puede haber herencia. Y si no hay herederos, no hay quien reciba la herencia. El testador es el que va a decir a quién le va a entregar la herencia, y los herederos son los que van a recibir esa herencia. Ahora, cuando nosotros vamos a lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, él está diciendo, el espíritu de esclavitud ha salido. Tú ya no actúas bajo el temor. Tú ahora entiendes que tienes un Padre celestial. Ya no estás viviendo de, ay, me voy a equivocar y entonces Diosito me va a castigar. No, busco la forma de no equivocarme, pero si me equivoco en algo, sé que tengo un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y sé que el Padre me va a recibir con amor, porque mi fe está en Cristo y no en el sacrificio que hago. Pero cuando Pablo está escribiendo esto, llega al punto de decirles, y si eres hijo, si ya no vives bajo la esclavitud o bajo el temor, si eres hijo, entiende que también hay una herencia para ti. Y si hay una herencia, quiere decir que hay un testador. Y Pablo deja muy claro quién es el testador de esta herencia. Y Pablo dice, el testador de esta herencia es Dios. Ese es Dios. Y cuando hay una herencia, iglesia, esta tiene que ver mucho con la identidad del testador. La herencia tiene que ver mucho con la identidad del testador. ¿Qué identidad tiene el testador? Es decir, ¿quién es el que está dando la herencia? ¿Qué cualidades tiene el que está dando la herencia? ¿Qué atributos tiene el que está dando la herencia? Miren, me puse a investigar un poquito, y hay algunas herencias históricas que ustedes pueden encontrar dentro del parámetro histórico. Vaya, un hombre llamado Charles dejó su herencia a la mujer que tuviera más hijos. Él tenía una gran cantidad de dinero, y antes de morir él dice, bueno, toda mi riqueza quiero que se le entreguen a la mujer que tenga más hijos después de mi muerte. Y en el lugar donde vivía, las mujeres empezaron a tener hijos, y creo que fueron algunas 5 o 6 mujeres las que tuvieron 12 hijos, y la herencia fue repartida entre estas 5 mujeres porque llegaron a la misma cantidad de hijos. Una mujer dejó su herencia de $80 millones a su perro Gunther. $80 millones a un perro. Todavía estoy buscando dónde está ese perro, pero no lo he encontrado, hermanos. Un hombre heredó su fortuna a 70 desconocidos, y agarró la sección amarilla y empezó a tomar los números y les marcó y le dijo, quiero darte parte de mi herencia. 70 desconocidos recibieron
herencia de este desconocido. Un hombre heredó más de 200,000 libras esterlinas a sus hijos, pero les dijo: solamente con la condición de que ustedes permanezcan o vivan sin bigote. El día que ustedes tengan bigote, el notario o la persona puede hacer o puede quitarles ese dinero. Ahora, estas son algunas de las herencias históricas, pero en medio de la vida y en el plano inmediato nos damos cuenta de que hay muchas herencias que han sido conflicto. Hay personas que han llevado una doble vida y tienen a su esposa, pero también tienen un amante, y han juntado una buena cantidad de recursos y de dinero, y esta persona muere, y cuando mueren van con el notario para saber quiénes son los participantes de la herencia, entendiendo y pensando la esposa que la herencia le pertenece a ella y a los hijos, pero se lleva una sorpresa porque la herencia pertenece al amante, y para ella y para sus hijos no dejó nada. Y hay muchas historias de estas. Por eso digo, y cuando hablamos de una herencia, el testador de la herencia tiene mucho que ver. ¿Quién es el testador? ¿Es un testador que va a dejar su herencia a un perro? ¿Que va a dejar su herencia a las mujeres que tengan más hijos? ¿Que va a dejar todo lo que a él le costó trabajar y todo lo que invirtió a 70 desconocidos? ¿A una mujer que no es su familia? ¿Qué cualidades tiene este testador? ¿Es rico? ¿Es pobre? Porque como puede heredar una fortuna, puede heredar un montón de deudas. ¿Es justo? ¿Es injusto? Porque siendo rico puede dar el dinero a personas que no lo merecen, y una vez repartida la herencia ya no se puede hacer más. Ahora, entendiendo esto, iglesia, qué alentadora esperanza tenemos, que nuestro testador es rico y es justo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es rico y es justo, existe desde la eternidad y hasta la eternidad, y su herencia no acaba. Y esto es lo más importante: su herencia no disminuye. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y fíjate lo que dice el verso 4. ¿Para qué? Para una herencia. ¿Y cómo es la herencia de mi testador? La herencia de mi testador es incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para ustedes. ¡Qué bendición! Una herencia que no termina, una herencia que no se acaba, una herencia que no se marchita, una herencia que no se contamina, una herencia que no se devalúa. El testador ha determinado manifestar esta herencia para nosotros. Pero viene la segunda parte. Hay un testador en la herencia, pero debe de haber herederos para recibir la herencia. Porque si no hay herederos, entonces la herencia no se puede entregar. ¿Y los herederos quiénes son? Los hijos. Dice Pablo: y si hijos, también herederos. No dice: y si creación, también herederos. Y si crees que hay un Diosito, también herederos. Y si haces buenas obras, también heredero. Y si te portas bien, también heredero. Y si vienes los domingos a la iglesia, también heredero. No, Pablo dice: y si hijo, y si eres hijo, y si has recibido la potestad de que eres hijo, entonces también eres heredero. No esclavo, no enemigo, heredero. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es que sí quiero ser hijo de Dios, pero quiero ser amigo del mundo. Es que sí quiero recibir la herencia del cielo, pero quiero seguir siendo amigo del mundo. No puedo limitar mi amistad con el mundo. Me gusta lo que el mundo me ofrece, disfruto lo que el mundo me ofrece. Y Santiago dice: entiende esto. Si tú eres amigo del mundo, no de los mundanos, porque puede haber amistad siempre y cuando no sea una amistad profunda, pero él dice amistad con el mundo,
con lo que el mundo ofrece, con lo que el mundo es, con lo que el mundo hace, en la forma de vida que el mundo tiene. Si tú tienes amistad, entonces te constituyes enemigo. Y la Biblia dice que si quieres ser heredero, no puedes ser enemigo. Solamente los hijos reciben la herencia que está reservada en los cielos para ellos. Así que no es creación, no es esclavo, no es enemigo, no es pariente lejano. Dice, y si hijo, también heredero. Si es enemigo, entonces no es heredero. Si es esclavo, no es heredero. ¿Cómo sé entonces que yo soy hijo? Dice Pablo, porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo. Es la obra del Espíritu Santo actuando en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a saber? Si tú y yo estamos dispuestos a soportar lo que sea necesario